Buenas noches a todos, gracias por estar. Eh, Antes de entrar a consultas varias, vamos a ver un poquitito el tema ya avanzando en nuestro proyecto. Vamos a ver el tema de casos de uso. Antes que nada, yo quería preguntarles, ¿verdad? Si ustedes tienen algún trabajo, algo que hicieron con, con casos de uso, si tienen conocimiento, se ve en mi pantalla, ¿verdad, Ellen? Sí, profe. De repente si ya vieron algo en otras asignaturas o si en el Claro, ambiente laboral ya vieron ya algo también. manejaron, sí, ¿no? Sí, vos ves los mensajes, Ellen, por si Sí, profe, veo yo. sí, no, algo así nomás, chicos, no hace falta, no es examen. No, profe, yo no en mi caso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra materia? ¿Tuvieron algún trabajo práctico en esto? En Manejo el de... chat dicen que no, profe, también. No. Bueno, genial. Vamos a partir de esa base entonces, ¿sí? Caso de uso. Los casos de uso es un diagrama del comportamiento que forma parte de los diagramas de UML, ¿verdad? UML es todo lo que es lenguaje eh, unificado, digamos, de modelado, ¿verdad? Y nosotros vamos a usar el diagrama de casos de uso. Justamente está en nuestra plataforma en la parte de el eje 3 ya, ¿verdad? Que es la parte estructural, pero porque forma parte del UML y forma parte de la parte de diagramas de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a usar los diagramas de caso de uso justamente como herramienta para modelar el comportamiento de nuestro proyecto. ¿En base a qué? Exclusivamente en base a nuestros requerimientos. ¿Sí? Eso que estamos preparando para entregar, eso que vamos a entregar, nosotros ahora vamos a tomarlo de vuelta, ¿verdad? O sea que a partir de ahora, digamos, vamos a tomarlo y vamos a transformarlo en algo más visible, digamos, ¿verdad? Algo gráfico, algo que me permita a mí entender un poquitito eso, ¿sí? Entonces, el diagrama de caso de uso describe el comportamiento desde el punto de vista del usuario en base al requerimiento, ¿sí? Las relaciones fijas, o sea, exclusivamente entre el sistema y su entorno, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Eh, Se hace, como les dije, la participación del usuario, o sea que en base a los requerimientos que nos solicitan, ¿sí? Y es una guía de desarrollo del sistema porque lo hace en forma visual, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con el diagrama de casos de uso. ¿Ah? Eh, este pequeño modelado, ¿qué es lo que hace? Interactúa con el sistema, ¿sí? Interactúa con el sistema a través de ciertos elementos, ¿verdad? Y exclusivamente en el diagrama con estos elementos, nosotros modelamos los requerimientos funcionales del sistema, ¿sí? Funcionales del sistema. Pero tenemos la ayuda de una parte que justamente está acá abajo, que dice la especificación de caso, que es donde nosotros vamos a reflejar todo lo que es lo funcional o las excepciones de esta herramienta de modelado, digamos, ¿sí? Ahí ustedes están viendo. Nosotros tenemos tres elementos básicos en los diagramas de caso de uso. El caso de uso en sí, que es un oval, como ven acá, el caso de uso,
el monigote que representa al actor y la línea que lo une, que es una línea de asociación entre ellos. Entonces tenemos estos tres elementos, ¿sí? El actor es el que interactúa con el sistema y acá lo principal, cumple un rol, ¿sí? Cumple un rol. Este actor puede ser otro sistema, puede ser una entidad, puede ser, pero tiene que cumplir un rol en mi sistema, ¿sí? Tiene que interactuar. ¿Qué es interactuar con el sistema? Otorgar, requerir, solicitar información para la gestión, ¿verdad? De la gestión de mi sistema. ¿Está bien? Entonces el actor, pero acá es importante, el actor debe cumplir un rol. Entonces, cuidado, queremos a veces caer en el tema de actor tipo usuario, ¿sí? Si no está bien especificado el rol de usuario, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, el actor es el que interactúa con mi sistema a través de una relación que está determinada por una línea que nosotros le llamamos asociación y el caso de uso que está acá en forma de oval, digamos. El caso Ahí, de profe, te sí, interrumpo un poquitito. sí, Ahí sí, por cuando la favor, profe adelante. habla, cuando la profe habla del tema del rol, que tiene que cumplir un rol, también es importante mencionar que no es es decir, que una cosa son los roles dentro del sistema y otra cosa es el rol que cumple un usuario en el contexto de los casos de uso, ¿verdad? Entonces, ese rol que cumple el usuario en el caso de uso es un rol más asociado al negocio, ¿sí? Entonces, porque lo que suele pasar mucho y una consulta que se da mucho es, o que se quiere hacer bastante, es tipo eh, que los monigotes de definición de actores sean igual a los roles del sistema. Generalmente no es así. Y lo podemos ver en el caso de nuestro proyecto, donde en nuestro proyecto nuestro sistema no tiene un rol en específico, sino que tiene los roles se generan en forma dinámica en función a las necesidades de los proyectos. ¿Está bien? Solamente esa aclaración, profe. Buenísimo. Gracias, Helen. Gracias. Encima, nos aterrizás bastante el concepto ya relacionando un poco al sistema, ¿verdad? Que eso es lo que falta. Y ahora justamente entramos otra vez en caso, Helen, si podemos inclusive relacionar otra vez, va a estar muy bueno, ¿verdad? Casos de usos, ¿qué son? Nosotros dijimos que los diagramas de caso de uso representan requerimientos funcionales del sistema, ¿sí? Pero ¿de qué forma? Agrupado. O sea que dentro de este caso de uso, en la definición dice que es un conjunto de acciones que cumple un fin o un objetivo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un conjunto de acciones, gente. Cuidado con eso. Sí, porque a veces nosotros queremos generar los casos de uso y queremos generar tipo comandos aislados, ¿verdad? Tiene que ser un conjunto de acciones que cumple un objetivo. O sea, que nosotros ahora vamos a tomar todos los requerimientos que están asociados y que cumplen un fin, un objetivo, y los vamos a juntar y agrupar en un caso de uso. Ese caso de uso tiene un nombre. Ese nombre tiene que estar en infinitivo. ¿Por qué? Porque indica el conjunto de acciones, o sea, que indica una acción, o sea, que tiene que ser un verbo, ¿verdad? En infinitivo. ¿Está bien? Entonces, este conjunto de acciones van a ser un conjunto de requerimientos que yo voy a definir como un caso de uso con un nombre. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta partecita? Y esos son los tres elementos con los cuales yo voy a jugar ahora en el diagrama, ¿sí? Esta ya es la parte de especificación.
quería mostrar algo. ¿Cómo se relaciona? Acá no tengo ejemplo. Si yo... A ver, no, tengo que dejar de... Si yo ejecuto ahí el otro, un PDF, se ve él. ¿Qué pasó, profe? Hola. Profe, ahí está en mute. ¿Se veía bien, profe? Ah, ya, perdón. Pensé que no se veía, por eso nadie no me, no me No, contestaba. estaba en mute Tamayo. Ah, bueno. Entonces se ve Acá bien. tengo otros ejemplos, por eso nomás volví a este lado, ¿verdad? A esta presentación. Acá está. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer nuestro diagrama? ¿Verdad? Nuestro diagrama tiene entonces, el diagrama de caso de uso nos ayuda, como ven ahí ustedes, en el rectángulo, a delimitar visualmente nuestro sistema. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Es que yo tengo los límites del sistema acá, el cual está definido hacia afuera, digamos, adentro, todos los casos, que vendría a ser la funcionalidad de mi sistema, y en la parte externa están los actores que interactúan con mi sistema, ¿sí? Con mi sistema. Entonces, nosotros tenemos acá conjunto de acciones que llevan un nombre, los cuales nos van a indicar el comportamiento funcional de nuestro sistema. ¿Sí? Estas relaciones que hay entre actor y caso implica de que él tiene una incidencia, él tiene una interacción en ese caso. ¿Sí? Las relaciones entre casos, como se muestra acá, son exclusivas y específicas, o sea que tienen un nombre y apellido que vamos a ver también. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? A esto me refería yo con especificar un rol, ¿verdad? El usuario autenticado, o sea, un rol específico, moderador, por ejemplo, ¿verdad? Cumplen un rol específico, ¿sí? No se pueden dar relaciones entre casos si no son exclusivamente tres que vamos a ver. Include, extend y generalización. ¿Sí? Estos son las relaciones que se pueden dar entre casos. Y como ven acá, entre actor y casos solamente del tipo asociación, o sea, está asociando, está relacionando nomás. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Puedo seguir? No hay ¿Algún? nadie que responder. Más o menos, profe, dicen. Bueno, Nicolás. a ver, preguntas entonces para no seguir y complicarlo más. ¿En qué parte nos perdimos? Yo tengo tres elementos. Estos tres elementos son actores, casos y asociación entre actores y casos. El actor debe cumplir un rol, debe estar asociado a un caso de uso. El caso de uso es un conjunto de acciones que cumple un fin, que cumple un objetivo, que cumple una función. ¿Sí? Esto debe estar denominado con un infinitivo, ya que representa conjunto de acciones. Hasta ahí, nosotros vamos a usar la parte funcional para representar, o sea, que la parte funcional, cuando digo son requerimientos funcionales, para representar estos casos de uso. Voy a tomar un conjunto de requerimientos y voy a definir que están asociados a tal o cual caso.
Tipo para hacer más una relación, profe, con lo que estamos haciendo nosotros. Sí. Nosotros hasta la clase, la semana pasada, y hoy estamos haciendo para la entrega de esta noche, ¿verdad? Estamos haciendo la especificación de los casos de uso. El diagrama de casos de uso es la herramienta, como dijo la profe al inicio de la presentación, es la herramienta que nos propone UML para que nosotros podamos definir los requerimientos funcionales, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar los requerimientos funcionales a través de diagramas UML, yo voy a usar el diagrama de casos de uso, ¿sí? El diagrama como UML es una herramienta de modelado, es decir, todo lo que está dentro de UML son gráficos, ¿verdad? Entonces un actor, yo represento por un monigote. Un caso de uso, yo voy a representar con un óvalo. Y la relación de un actor con un caso de uso, yo voy a representar a través de una asociación que se representa a través de una línea, ¿sí? De una línea sin dirección, ¿verdad? Ustedes pueden y van a encontrar, cuando investiguen, van a encontrar de que, qué sé yo, puede haber algunas diferencias qué sé yo, cuando definen un actor, no le colocan el monigote, sino que le colocan un cuadro, ¿sí? Eso es porque UML va evolucionando y hay varias versiones de UML. Entonces, cuando ustedes consultan información en la web, ustedes tienen que ver sobre qué versión está modelado ese gráfico que están mirando, ¿verdad? Entonces, pero generalmente lo que van a encontrar son monigotes, óvalos y relaciones o líneas de relación entre los elementos, ¿verdad? La profe también mencionó de que el caso de uso es un conjunto de acciones. Entonces, si nosotros vamos a mapear nuestros requerimientos funcionales a un caso de uso, vamos a tener que probablemente un conjunto de requerimientos funcionales van a estar incluidos dentro de un caso de uso, ¿sí? No, es muy común, ¿verdad? Y tenemos la experiencia de que hay veces que se quiere relacionar directo, ¿verdad? Tipo, guardar proyecto, ¿verdad? Entonces se hace un caso uso de guardar proyecto. Entonces, el guardar proyecto básicamente es una acción dentro de un escenario de comportamiento del sistema. Porque la profe Carol también mencionó de que el diagrama de caso de uso es un diagrama de comportamiento. ¿Por qué? Porque él nos permite a nosotros visualizar cómo funciona el sistema en su contexto dinámico, en cómo va cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros nos centramos en UML, ¿verdad? Básicamente es esa relación, ¿verdad? UML es una herramienta de modelado orientado a objetos. Entonces, aparte, tenemos otros conceptos que la profe va a empezar solamente a hablar enseguida, otros tipos de relaciones que pueden darse entre actores, ¿sí? Entre casos de uso y eso, ¿verdad? Pero ahí es importante mencionar también lo que dijo la profe hace rato. Entre un actor y un caso de uso, el único tipo de relación que yo puedo tener es una asociación. Después, entre actor-actor, yo puedo tener otro tipo de asociaciones. Entre caso de uso y caso de uso, yo puedo tener otro tipo de asociaciones. Ustedes cuando vayan a mirar también, porque van a ir a mirar en la web y en otros materiales, van a ver de que en algunos lugares, por ejemplo, van a encontrar óvalos que dice cliente, así a seca, ¿verdad? Si vamos a irnos a la descripción del estándar, ¿verdad? O del estándar de modelado, eso está mal nombrado. ¿Por qué? Porque los casos de uso tienen que representarse mediante acciones y se tienen que representar mediante verbos. Ustedes tienen que saber que cuando entren ustedes en la web van a encontrar ese tipo de cosas y tienen que saber identificar qué está bien y qué
que no está tan bien, ¿sí? También van a encontrar de que hay varias formas de identificar los casos de uso, ¿sí? De repente, a través de acuerdo a la metodología de software que se use, yo puedo englobar más acciones dentro del caso de uso, o si yo necesito hacer específico un comportamiento dentro del sistema, puedo definir un caso de uso más simple, pero más acotado en funcionalidad, ¿verdad? Entonces, van a encontrar documentaciones como, por ejemplo, un caso de uso para los proyectos puede ser gestionar proyectos, ¿verdad? Pero van a encontrar también ejemplos de caso de uso de crear proyecto, editar proyecto, borrar proyecto, listar proyectos, ¿sí? Eh, y ambas descripciones están bien, ¿verdad? Pero ya va a depender un poco de la metodología de desarrollo de software que se está llevando, ¿verdad? No sé, profe, si te querés algo más. Claro, no, y analizar un poco en el contexto en el que se está desarrollando la información en la web, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque a veces, como dijo la profe, a veces acotar es determinar, bueno, vamos a modelar un poco este escenario nomás, esta situación, ¿verdad? Entonces tomamos una situación particular y eso modelamos para aclarar, para definir con el cliente, para definir con el programador, para entendernos donde hay un problema. Entonces, de repente se publican cosas que son a niveles distintos, digamos, ¿verdad? Con propósitos distintos. Entonces, a veces ahí lo que nos confunde. En eso yo les pediría que nos mantengamos en lo que decimos acá en la clase, ¿sí? Vamos a mantener la asociación entre actor y casos, vamos a ver exclusivamente 3 relaciones entre casos, ¿verdad? Y antes de pasar a las relaciones, me gustaría en esta parte, profe Ellen, dejar bien claro, dentro del diagrama de caso de uso, dentro de esto, de estos óvalos que yo veo acá, no existe secuencialidad de ejecución. ¿A qué yo me refiero? Si nosotros documentamos estos casos, vamos a tener un número de casos. Pero acá yo puedo tener el número 1 o puedo tener el número 20 como primer caso, el número 2, el número 12 como segundo caso, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? No implica secuencialidad de ejecución. O sea, no porque esté acá arriba va a ser el primero a ser ejecutado y el que está abajo va a ser inmediatamente después ejecutado. ¿Se entiende esa parte? O sea, son independientes los casos de la secuencialidad de ejecución. ¿Está bien? Entonces yo tengo que tener un inicio y un fin, yo tengo que cerrar ese conjunto de acciones. O sea, yo no tengo que pensar de que acá donde dice, primero va a ingresar, después va a leer la lista de mensajes, ¿verdad? Después va a leer un mensaje. No, no se da esta secuencialidad. En algún momento yo veo la lista, en algún momento creo un mensaje, en algún otro momento respondo un mensaje, ¿se entiende? O sea, no hay una secuencialidad de ejecución, pero sí tengo que contemplar todos los casos. Profe Ellen, ¿me ayudas con eso? Si podemos relacionar con algo. Sí, profe, sería bueno que mostremos un poco las relaciones entre los casos y ahí podemos relacionar sobre un error común que se suele dar. Bueno, entonces, dentro de esto, otra cosa que para nosotros es muy importante es la especificación de este caso, ¿sí? Acá nosotros tenemos X cantidad de casos, es un dibujito, es todo muy lindo, pero a nosotros en realidad el documento que avala ese dibujito se llama especificación de casos, ¿verdad? Que es la descripción de todo lo que contienen los casos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace realmente? Y para eso nosotros tenemos una plantilla.
¿sí? De descripción del caso, nombre, actor, fecha, vamos a aplicar esto, precondiciones, flujo normal y flujos alternativos, ¿sí? ¿Está bien? Ahí es importante mencionar, profe, que el estándar UML o el modelo, ¿verdad? Sí. Él se basa en los gráficos, ¿sí? La especificación de los casos de uso nace en la necesidad de que ese óvalo con un verbo en infinitivo y un sustantivo posterior, ¿verdad? Era insuficiente para saber la información de los requerimientos funcionales, ¿verdad? Entonces, como lección aprendida y la comunidad ya de desarrollo ya anexó a ese caso uso una especificación narrativa, porque esto sería una especificación narrativa de los casos de uso para obtener la mayor cantidad de información posible del comportamiento que tiene que tener. Claro, porque de repente nosotros le ponemos, por ejemplo, como dice ahí en la pantalla, crear mensaje de foro, ¿verdad? Pero para ustedes es una cosa crear mensaje de foro y para nosotros es otra cosa crear mensaje de foro. Entonces, con esta descripción lo que nosotros hacemos es dejar en claro y en convenio, digamos, qué es lo que va a hacer esto, ¿verdad? Porque ustedes me pueden decir, profe, pero yo en este puse, ok, pero se quedó todo en mi cabeza, vos nomás sabés y yo no puedo interpretar eso, ¿verdad? No puedo asumir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se queda plasmado en esta descripción, ¿sí? Y esta descripción tiene este apartado, que son los dos que a nosotros nos interesan antes de definir las otras relaciones, que es el flujo normal o flujo de éxito, que es donde yo voy a colocar lo que hace ese caso, ¿sí? Y tenemos los flujos alternativos, que son los flujos que pueden, alternos, así como dice, alternos al flujo normal de este caso, que va a cumplir con esta descripción u objetivo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? El flujo normal es el flujo de éxito, donde yo no tengo, vamos a decirlo así, le llaman flujo de éxito, flujo ideal, flujo principal, flujo normal. Donde se desarrolla normalmente, un mundo ideal donde se desarrolla normalmente ese caso, sin ningún tipo de interrupción. Y los flujos alternativos son justamente los posibles caminos alternos que nosotros podamos llegar a tener dentro de la ejecución y o desarrollo de ese caso. ¿Está bien? ¿Por qué yo les explico esto? ¿Verdad? Esto que se ve mejor acá. ¿Ah? Porque vamos a mirar lo que son las relaciones, ¿ya? Las relaciones. Nosotros tenemos tres tipos de relaciones. Se ve la pantalla de mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Y para aclarar, son relaciones entre casos de uso. Entre casos, exactamente. Exclusivamente entre casos. ¿Ah? Nosotros decíamos que entre actor y caso se relacionan con un tipo de una línea que representa una asociación. Yo asocio a ese caso con un actor. Estas relaciones de include, extend y generalización se dan entre casos, exclusivamente entre casos. No hay relaciones de include, extend, generalización entre un caso y un actor o entre actores. El tercero sí hay, profe. Generalización, sí. Generalización, sí. Pero no entre actor y caso. ¿Sí? Entre actor y caso, no. Entre actores o entre casos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta relación include? Yo tengo un actor que cumple el rol de docente y tenemos dos casos, consultar notas actuales
y consultar historial de notas. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos vamos a la especificación de casos, donde está la descripción del flujo básico, flujo primario o flujo normal, y esto desde el punto 2 al punto 6 o 5, el sistema muestra los cursos que son llevados por el alumno, creo que es hasta el 5. Esto es algo que se va a repetir en un ratito, a ver, anterior. Esta es la especificación de consultar notas actuales, ¿sí? Leo, desde el punto 2, el sistema muestra la interfaz donde solicita ingresar apellido del alumno a buscar, el docente registra, apellido, presiona el botón buscar, el sistema muestra la interfaz del resultado de búsqueda, código de alumno, su apellido. El docente selecciona al alumno a buscar, el sistema muestra el curso que son llevados por el alumno, ¿sí? O sea que es una búsqueda que yo hago acá antes de consultar sus notas actuales. Teníamos otro caso que especifica su nombre, consultar historial de notas, y fíjense, para consultar el historial de las notas de un alumno, ¿qué es lo que yo hago del flujo 2 al flujo 5 al flujo 5? El sistema muestra una interfaz donde solicita ingresar apellido y nombre del alumno, el docente registra apellido, presiona buscar, el sistema muestra interfaz con el resultado de la búsqueda, código alumno apellido, el docente selecciona el alumno a buscar, ¿sí? Entonces, hasta el número 5, fíjense que es exactamente igual en ambos casos. Entonces, nosotros decimos que los pasos del 2 al 5 entre ambos casos de uso, el consultar notas actuales y consultar historial de notas, se tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, este comportamiento yo factorizo, o sea, yo saco, lo que hago es hacer una factorización, ya que los dos tienen el mismo comportamiento, extraigo de esos dos casos y generamos otro caso que es buscar alumnos. Y ambos los relacionamos con una relación de include. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer punto, el include sí y solamente sí se usa cuando yo voy a hacer usado, buscar alumnos, por dos o más casos, ¿sí? La estructura include es cuando yo voy a compartir, cuando yo comparto el mismo comportamiento, para valga la redundancia. Otra particularidad, pertenece al flujo primario, principal o de éxito de estos casos. Tiene que estar dentro del flujo principal para que se dé una relación include. Entonces, si yo tengo el mismo comportamiento, lo que hago es, una de las características de orientación a objeto, extraigo eso para poder reutilizar por varios casos de uso, por dos o más gente. O sea, si no voy a compartir con nadie, me quedo nomás dentro de mi caso, no voy a generar una relación de include. ¿Se entiende? Ahí lo que es importante también, profe, mencionar es lo siguiente, ¿verdad? Que un error común es que, por ejemplo, las actividades comunes se quieren factorizar. Cuando yo voy a factorizar un comportamiento común para ser utilizado en más de un caso de uso, ¿sí? Cuando yo quito eso y genero un caso de uso, ese comportamiento tiene que cumplir las características de un caso de uso. Tiene que tener una descripción, tiene que tener una precondición, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una postcondición. Si yo quito un conjunto de pasos y yo no puedo definir eso,
es porque eso no puede ser considerado como un caso de uso, ¿verdad? O lo que suele pasar, por ejemplo, es que lo que quieren factorizar es los guardar, ¿verdad? Por ejemplo, guardar proyectos. Acá tengo un botoncito. Bueno, y entonces hay, por ejemplo, guardar proyecto y que se use en el crear, en el editar y en esos dos, ¿verdad? Esteban, te escucho. Profe, este tema de extraer, de factorizar, Sí, ¿cómo se vería reflejado en la especificación de caso de uso? como un caso de uso nuevo. Y Como un en caso de tu, uso nuevo. y en tu descripción, ¿cómo harías referencia al nuevo caso de uso? Bueno, y en el caso de uso que le llama, por ejemplo, en consultar notas actuales, en el paso del flujo principal que tiene que ejecutar las operaciones del nuevo caso de uso, se le dice, se incluye caso de uso tal. Genial, gracias. Entonces, Oh, ojo con la factorización, ¿verdad? No sobreusemos y evaluemos siempre de que si esas operaciones que yo quiero factorizar generan un nuevo caso de uso. Si yo lo que quiero quitar es una actividad, si lo que yo quito es solamente una actividad de un caso de uso, y mi caso de uso nuevo tiene una o dos líneas, ¿verdad? Es decir, ahí yo debería evaluar si realmente eso es una relación de factorización para cumplir con el include y con el extend, ¿sí? sí, Siempre tenemos que orientarnos a crear un nuevo caso de uso con todas sus características. exactamente, profe, eso es lo que iba a decir. Tiene que cumplir con conjunto de acciones, no un comando. Muchas veces también otro ejemplo súper que queremos caer en esto de error, ejemplo de error, es el imprimir factura. Ahora, si mi impresión de factura significa tomar de contabilidad, bajar no sé qué, guardar, bueno, si es un conjunto de acciones que cumple las características, como dice la profe Ellen, de caso, no hay problema. Ahora, si es imprimir, cuidado. Si es uno o dos comandos, cuidado, porque generalmente por el comando lo que queremos como uso en varias partes, queremos factorizar eso. ¿Sí? Y ahí lo importante también es que, es decir, que la profundidad de las relaciones no tiene que ser tantas, ¿verdad? Porque lo que se quiere dar también, es decir, un ejemplo es, por ejemplo, de que quiero incluir, es decir, hago un caso de uso que incluye un caso de uso y que se incluye otro caso de uso y que incluye un caso de uso, y ahí va en una profundidad de inclusión que puede llegar a 5 o 6 niveles de profundidad y realmente se convierte en un diagrama de navegación, ¿verdad? Es decir, vos cuando miras lo que parece es un diagrama de navegación de pantalla. Ojo con eso, los casos de uso no, como dijo la profe Carolina hace rato, no implica que tengan relaciones o secuencialidades en la ejecución de los casos de uso y tampoco no reflejan navegación de pantalla, ¿verdad? Para eso hay otro tipo de Diagrama. gráficos, ¿verdad? Sí. Pero no los casos de uso. Bueno, esto es en cuanto al include. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora nos vamos a las relaciones entre casos del extem. ¿Está bien? El extem tiene varias características, o sea que el extem se puede usar para varios propósitos. Y generalmente el extend perdón, sí, el extend es como un camino alterno. O sea que todo este flujo primario se va a llevar a cabo. O sea, se puede llegar a cumplir el objetivo del caso sin usar
el caso de uso extendido. ¿Ok? En este caso tenemos, por ejemplo, registrar notas de práctica. ¿Sí? Acá vamos a ver, el nuevo caso se llama importar notas. ¿Sí? Y tiene una relación del tipo extend. Nosotros vamos a ver que acá en la parte de puntos de extensión o flujos alternos, importar notas está determinado acá, especificando, y esto es particularidad de la especificación de casos, el lugar donde ocurre, en el paso 3. O sea, el docente selecciona en el paso 3 del flujo principal. El docente selecciona sección, grupo, número de práctica y presiona el botón aceptar. En este momento, antes de presionar el botón aceptar, el docente presionará el botón de importar notas. O sea, yo tengo esa opción. Entonces, el extend se debe documentar o estar prescrito en los flujos alternos. Es un camino alterno, ¿sí? Que puede o no elegirse eso. Pero registrar notas tiene que llegar a su éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que este flujo primario no tiene impedimento si elijo o no esto, ¿sí? El flujo alterno, la relación del tipo extend es un caso de uso que se ejecuta de forma alternativa, de forma opcional. Y acá, otra vez, el caso de uso extendido tiene que cumplir todas las normativas y características del caso en sí. ¿Sí? No es una línea, no son dos líneas, es un caso que se cumple. Entonces, debe ser opcional. ¿Sí? Y todo lo que hablábamos de lo de en el include, que el extend tiene que, el caso uso de extend tiene que tener las características de un caso de uso, que hay que evitar que no sea un diagrama de navegación, que hay que ver el tema de la profundidad, es decir, todo eso se aplica también a esta relación. Exactamente. Entonces, en este caso, el extend es una opción y se debe encontrar entre los flujos alternos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta en esta parte? Ahí es importante también mencionar, y que es muy importante porque suele ser un error común, el sentido de las flechas, ¿sí? En el include, ustedes fíjense de que en el gráfico anterior, la flecha inicia en el caso de uso que tiene el flujo principal. Y en el extend, el caso de uso inicia en el caso de uso extendido. Entonces, ahí es importante el sentido de las flechas. De hecho, generalmente suele ser un error común en los trabajos prácticos, en los exámenes, en un montón de cosas. Entonces, atiendan el sentido de las flechas. Es muy importante eso, gente, porque ustedes capaz que piensen, ay, pero si yo uso una herramienta en el examen, qué sé yo, o presencial o manual, si hacemos un diagrama, la herramienta ¿cómo me va a hacer? Y no es así. O sea, hay varios modelos, marcas, versiones de herramientas, que lo que nosotros queremos con esto, ¿por qué especificar el direccionamiento? Porque hay ciertas versiones o a lo que vos tenés que elegir el direccionamiento, ¿verdad? No está definido bajo una normativa, digamos, algunas herramientas, que son simplemente graficadores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer eso. Está bien, con ese fin es lo que nosotros exigimos un poco también la flecha. Fíjense, como dijo la profe, el extend apunta hacia el caso principal, digamos así, y el include apunta al caso incluido. ¿Está? Por favor, eso tener muy en cuenta. Y por último, la regla de generalización. A ver, un poco, no tengo acá.
La generalización, yo no sé si ustedes vieron diagrama de clases, yo creo que sí, porque ustedes tienen paradigma orientado a objeto y eso, cumple la mismísima función que la generalización en los diagramas de clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Se utiliza cuando un caso padre debe ser subclasificado en uno o más hijos, digamos. Uso hijos, ¿verdad? O sea, casos hijos. El caso de uso hijo hereda la estructura de comportamiento del padre y las relaciones del padre también las hereda, ¿sí? Cuidado con esta relación de generalización y la relación de extend. A veces queremos confundir opcionalidad con generalización o herenciación de los casos de uso. ¿Sí? Hereda todo el comportamiento del padre con algunas particularidades de cada uno de estos casos. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos todas las características, por ejemplo, de una reserva de recursos, pero las características propias de reservar libros y las características propias de reservar cubículos. Entonces, cuidado porque se quiere confundir el extend, que es una opcionalidad, un flujo alternativo de un camino alterno, con generalización. La generalización, nosotros vimos en la otra imagen, les voy a mostrar enseguidita, vimos que también podemos hacer entre actores, que cumple exactamente el mismo concepto también. ¿Sí? Pero entre actores y entre casos, nunca entre un actor y un caso. ¿Se entiende? ¿Alguien levantó la mano? Esteban, te escuchamos. Ahí tengo una duda, profe, con respecto a la generalización, porque ¿en qué caso, por ejemplo, utilizarías el caso general nomás dentro de un caso de uso, siendo que tenés disponible los específicos, por ejemplo? Yo no entendí su A pregunta. ver. Tipo, cuando vos estás haciendo una Con relación representación, al extremo estás comparando, no, ¿verdad? ¿En qué Con la caso? generalización, profe, la consulta sobre la generalización. Vamos a suponer, Esteban, que nosotros vamos a reservar, vamos a tomar el ejemplo que está ahí en pantalla, ¿verdad? Vamos a reservar un recurso. Pero si yo selecciono libros, ¿verdad? En los libros yo tengo que registrar el autor y, qué sé yo, el autor y la cantidad de páginas. Por decirme un ejemplo, no sé ni si tiene relación, ¿verdad? Y Pero todos los datos del libro, Elem. O sea, toda la exactamente, ¿verdad? información, sí. Cuándo va a Sí, devolver y todo eso. y el otro es reservar cubículo. Entonces si voy a reservar un cubículo, voy a registrar solamente el número del cubículo que yo quiero reservar y por cuánto tiempo quiero reservar. Hora, exactamente, sí. Entonces, ahí yo puedo usar una generalización, porque al final yo puedo clasificar el comportamiento de acuerdo a un tipo. ¿Se entiende, Esteban? creo que me quedó más claro ahí. Sí. Es lo mismo es decir, que en la orientación a objetos. Yo sí tengo una clase que se llama el famoso polígono, ¿verdad? Y polígono, yo tengo cuadrado, tengo triángulo, y quiero calcular su perímetro de cada uno de ellos. Para cada uno de ellos yo tengo una fórmula diferente, ¿verdad? Y lo mismo se aplica acá. Si yo tengo una reserva, pero que es de libros, entonces yo tengo un conjunto de datos que yo tengo que registrar para los libros. Pero si yo tengo para cubículos,
yo tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Y le estoy dando ejemplos de datos, pueden ser procesos, o pueden ser controles, o pueden ser verificaciones que podemos hacer sobre una tipificación de datos, ¿verdad? Y después seguir un conjunto de pasos comunes entre todos, ¿verdad? Que va a ser los otros pasos que están luego en la reserva del recurso. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Ok. Y el extend es una opción, ¿verdad? O sea que yo puedo, famoso en la caja del supermercado, no está claro un precio y aprietan una opción que es lista de precios. Y eso es opcional. Pero la carga del producto, la factura, el monto, igual se sigue haciendo, ¿verdad? Vos elijas o no esa lista, ¿se entiende? ¿Ah? Bueno, y acá nomás tenemos justamente lo que estábamos hablando, Belén, de que no exageremos con las relaciones. Ordena y sí, pero no abusemos, o sea, porque si no se arman y nosotros no, después ya no entendemos qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿sí? Imagínense que el include está acá, realizar venta, cobrar venta, yo tengo que cobrarle, ¿qué pasa? Sí o sí se realiza en el flujo primario, ¿verdad? Entonces yo le voy a cobrar al contado, le voy a cobrar a crédito y le voy a cobrar también en cheque. O sea que esto sí o sí se va a llevar a cabo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, pues nos perdemos después en el concepto de la aplicación, ¿verdad? Esto es lo que hablábamos, Helen, de los abusos, ¿verdad? Sí, profe. Esteban, te escuchamos. Ahí en ese ejemplo que mostró la profe de abuso, se podría utilizar la generalización en vez de tener tres cobrar, por ejemplo, que son include, sería, por ejemplo, un generalizar que sería cobrar y tener cobrar contado, cobrar crédito y cobrar en cheque. Por Sí, ejemplo. puede ser. Puede Puede ser, ser una opción. puede ser. Sí. Ahora lo que les quería era justamente mostrar el otro, que la aplicación de la generalización o especialización o un tipo de actor, pero entre actores, gente, entre actores. Y cumple la misma función de especificar con todas las características de un usuario, pero con justamente el rol que cumple cada uno, por ejemplo. En estos casos podemos usar el tema de usuario y especificación de usuarios, ¿no? Pero Ahí, cada uno con su rol. ahí lo que se suele dar, profe, es un ejemplo común, es que, eh, por ejemplo, vamos a suponer que estamos diseñando para nuestro sistema de proyecto que estamos haciendo el trabajo práctico. Hay dos funcionalidades que es común para todos los usuarios, que es el ingresar al sistema y el salir del sistema, ¿sí? Entonces, esos dos casos de uso van a estar asociados a un usuario general, ¿verdad? Entonces, que podría ser, en el ejemplo, el actor usuario. Después yo puedo definir otros actores más específicos que van a tener ya acceso o relaciones con casos de uso más específicos de acuerdo a su rol en el negocio, ¿verdad? Habíamos hablado de que podíamos hablar de un administrador, ¿verdad? Entonces el administrador va, aparte de tener acceso a los casos de uso de login y logout, porque yo estoy heredando los comportamientos de usuario, voy a tener acceso a crear roles, asignar roles a usuario o gestionar o editar roles o gestionar la configuración del sistema, ¿sí? Y después puedo tener otro actor que sea, qué sé yo,
por decir un nombre líder de proyecto, ¿sí? Y ese actor puede también ser una generalización de usuario, pero a diferencia del administrador, él va a tener acceso a crear proyectos, a editar proyectos, a gestionar proyectos, a asignar recursos a un proyecto y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, podemos clasificar los casos de uso que van a ser accedidos por ciertos actores en particular. Bueno, y con ¿alguien levanta la mano? ¿Puede ser? Y profe Catherine, ¿te escuchamos? Hola, profe. Profe, ahí usuario autenticado Sí. se generaliza de usuario y moderador de usuario autenticado. O sea, Así mismo. Eso tiene 3 niveles. El ejemplo que yo le di tenía 2 niveles nomás. ya, profe, para entender bien el gráfico nomás. Sí, tiene 3 niveles de generalización ahí. ¿Alguna otra consulta? Esteban, te escuchamos. Pregunto nomás, perdón si es redundante. Por ejemplo, ahí el usuario va a ser el que va a ingresar al sistema y salir del sistema. Por ejemplo, el usuario autenticado va a ser el que va a entrar, interactuar con el proyecto o lo que fuese, y el moderador sería cómo interactúa dependiendo de su rol dentro del proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Tipo, usuario interactúa con el sistema y un moderador interactúa con un proyecto en específico, por ejemplo. No entendí bien. ¿Puedes repetir otra vez, Esteban? O sea, el actor de usuario se interactuaría con los casos de uso a nivel de sistema, por ejemplo, y moderador interactuaría con los casos de uso de un proyecto en específico, por ejemplo, crear tarea. En este caso que está mostrando la profe Carol, por ejemplo, tenemos que usuario ingresa al sistema, ve una lista de mensajes y lee el mensaje. Eso puede hacer usuario. Después tenemos el usuario autenticado, que el usuario autenticado, aparte de hacer todo lo que hace usuario, va a poder hacer crear un nuevo mensaje y responder un nuevo mensaje. ¿Sí? Y después tenemos el moderador. El moderador va a poder, aparte de hacer todo lo otro que está asociado a los actores que le anteceden, va a poder, aparte, ver la lista de mensajes pendientes y aprobar y rechazar un mensaje. ¿Se entiende, Esteban? Sí, me compliqué nomás explicarme yo mismo, perdón. Dale. Sí, no, pero es importante porque nosotros en el proyecto tenemos ese nivel de permisos, digamos. Y cuidado con eso, ¿verdad? Porque acá el último eslabón de moderador, por ejemplo, como dijo la profe, hace todos los casos de uso, o sea, que puede acceder a todos los casos de uso anteriores, por ejemplo. Porque hereda todas las características de usuario, todas las características de usuario autenticado más sus características propias. Entonces, cuidado con la generalización entre actores también. ¿Verdad, profe? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿Para qué sirve también este tema de la generalización, verdad? Es para que yo pueda evitar también la cantidad de líneas dentro de mi gráfico. Imagínense que nos usemos la generalización y tengamos que representar este comportamiento en este gráfico de la profe, ¿verdad? Por ejemplo, moderador, aparte de tener esas dos, en este gráfico tiene solamente 2 relaciones con 2 casos de uso, ¿verdad? Pero si no usamos la generalización, moderador se tenía que relacionar con todos los casos de uso del sistema. Entonces, un cruce de raya que nos tendrá al final. Claro, entonces. ¿Qué con qué es lo que está asociado? Es importante también mantener el orden, tratar de minimizar la cantidad de líneas y usar bien los elementos, ¿verdad? Porque es cierto, yo puedo hacer este mismo gráfico sin utilizar la generalización, pero fíjense ustedes que cuántas líneas vamos a agregar de más.
Y este es un ejemplo pequeño, ¿verdad? Es decir, en sistemas reales estos pueden ser mucho más grandes, ¿sí? Entonces, hay que cuidar esos aspectos para la comprensión también de los diagramas. ¿Alguna consulta? ¿Te escuchamos? Profe, yo tengo consultas, pero no sobre esta clase. No sé si espero nomás hasta más tarde. Después vamos a hacer algunas consultas del proyecto. Sí, para terminar nada más, ¿verdad? Haciendo un resumen, tenemos actores que interactúan con el sistema, que deben cumplir un rol. Los casos de uso son esas acciones que se relacionan con ese actor, ¿verdad? Conjunto de acciones. Las relaciones se dan actores con actores en forma de generalización, actores con casos en forma de asociación y casos de uso con casos de uso solamente generalización, extend y include. ¿Sí? Los límites del sistema, el alcance del sistema también se visualiza en un diagrama de casos de uso. Y el refinamiento o descomposición de los casos de uso, nosotros vamos a reflejarlo en la especificación de casos, ¿sí? Teniendo en cuenta de que no vamos a aceptar relaciones entre casos o entre una relación entre actores con una rayita nomás, digamos, que no indicando qué tipo de relaciones hay. O sea, si nosotros tenemos una relación, tenemos que especificar de qué tipo es, ¿sí? Profe, no sé si agregamos algo más. Creo que con eso dimos un buen pantallazo y en base a que vamos haciendo, vamos a ir aclarando sus dudas, ¿sí? No sé, profe Ellen, si le damos inicio a las consultas del proyecto. Sí, vamos a comenzar con una cosa. Dale. ¿Quién dijo? Catherine parece que era, ¿verdad? Sí. Adelante, Catherine. Sí, profe, justo con tu gráfica y con lo que dijo el compañero Esteban, me confundí un poco con el tema de los roles. Entonces, habíamos dicho que había dos tipos de roles, profe, los que están ligados al proyecto y los que van a tener a la parte de acceso al sistema. Sí, bueno, ahí voy a, cuando comenzamos un poquito a hablar de los casos de uso y hablamos de los roles, ¿verdad? Habíamos hablado de que los roles de los actores, ¿verdad? Los roles que cumplen los actores no necesariamente son roles que van a estar asociados a los roles del sistema, ¿verdad? Entonces, hablar de roles de los actores y hablar de los roles del sistema no es lo mismo en los casos de uso, para aclarar más un poco eso, ¿verdad? A nivel del proyecto habíamos dicho de que tenemos dos tipos de permisos. Tenemos los permisos que están asociados a las funcionalidades propias del sistema y tenemos los permisos que están asociados a la funcionalidad de los proyectos. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir un rol, ¿verdad?, que tenga un conjunto de permisos que están asociados al proyecto y esos roles que tienen esos permisos van a ejecutarse en función al proyecto que yo tengo asignado para ese rol. ¿Me entiende, Catherine? Entonces, profe, en el caso de uso, ¿verdad? Usando más o menos la gráfica que la profe tenía, Sí. entonces vos vas a poner rol asociado a funcionalidad del sistema y rol asociado al proyecto, así No. general. En el caso de uso, cuando ustedes van a definir los actores, van a tener un usuario,
van a tener un administrador del sistema, van a tener, ok, en mi negocio habíamos hablado que vamos a utilizar Kanban, ¿verdad? Y Kanban es una metodología ágil, entonces yo voy a tener un equipo de desarrollo y puedo tener un líder de proyecto, ¿sí? Pero esos son roles que nosotros identificamos del negocio. No son los roles que yo tengo definido en el sistema, porque en este caso particular de nuestro sistema, nosotros tenemos un requerimiento de que nuestros roles tienen que ser dinámicos, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. Los roles que nosotros podemos definir en el sistema y los roles de los actores del negocio. ¿Se entiende, Catherine? Sí, pero ahora quedó más claro. Justo esa parte me confundí, me mezclé todo. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Qué suerte, Catherine, para eso estamos. Eso es lo que es importante de las clases, ¿verdad? Que el compartir también hace que nos aclare algunas dudas a los que no nos animamos a preguntar, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, parece que no hay más consultas, profe. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Sí, claro que sí, sí. Escuchamos. Una tarea puede ser asignada a más de una persona, ¿no? No. Al mismo tiempo, no, Renato. Es decir, yo cuando asigno una tarea a una persona, yo le asigno a Ellen, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Ellen se enfermó y yo puedo cambiar esa asignación y le puedo asignar a Carolina, ¿verdad? Pero en simultáneo, ¿verdad? Las tareas van a estar asignadas a una sola persona. Clarísimo, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Catherine? Profe, había una corrección que nos dijiste que podíamos englobar un permiso para que todos los usuarios tengan, ¿verdad? Sí. Y Un eso requerimiento, un requerimiento. un requerimiento. Y eso cómo pondríamos en qué módulo, tipo algo general o No. Al inicio, cuando ustedes empiecen a escribir sus requerimientos, ¿verdad? Lo ideal es decir, importante esta aclaración, ¿verdad? Sean ordenados con sus requerimientos, ¿verdad? Yo te recomiendo que en la práctica lo puedes colocar en cualquier lado, ¿verdad? Tipo en cualquier lado. Pero yo te recomiendo de que, qué sé yo, aquellos requerimientos que van a ser generales y que lo vas a aplicar para todos los requerimientos posteriores, lo hables al inicio de tu especificación de requerimiento. Entonces, tipo, un subtítulo de consideraciones generales, ¿verdad? Tipo, no es un módulo en específico, ¿verdad? Entonces, tipo, ahí le va a decir que el sistema va a permitir, es decir, el sistema permitirá definir permisos a funcionalidades específicas de acuerdo a los permisos asignados a los usuarios. Bueno, estoy diciendo rápido, eso tenemos que refrasear en la escritura, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo sé, es decir, en la lectura se interpreta de que eso se va a aplicar a todos los otros casos de uso y no hace falta que vos vayas colocando si tienen los permisos correspondientes, si tienen los permisos correspondientes, si tienen los permisos correspondientes, ¿sí? Entonces, si le colocas al inicio en un subtítulo de consideraciones generales, ahí puedes colocar todo lo que sea general, que va a ser repetitivo para tus casos de uso. Y después empezar con los módulos, empezar con el módulo de seguridad, ¿verdad? Entonces empezar a hablar de las funcionalidades de inicio de sesión, empezar a hablar sobre las funcionalidades de logout o de finalización de cierre de sesión, empezar a hablar del tema de la definición de los roles, de los permisos, si es que tu sistema va a tener roles por defecto también se tiene que especificar la lista de tus permisos y después cuando eso esté todo cerrado,
empezás a hablar de tu módulo de proyecto y empezás a hablar de cómo se crean los proyectos y de cómo se edita y de cómo se elimina, de cómo se cambian los estados, cómo yo puedo asignar los miembros, cómo yo asigno los roles. Y cuando definís todo tu proyecto, empezás tu módulo de desarrollo. Y ahí empezás, bueno, tu módulo de desarrollo, poder crear las tareas, con las tareas poder hacer esto y así. Tipo, hacer una línea secuencial de lectura para que sea fácil también, tanto para ustedes como para nosotros de corregir, ¿verdad? Porque cuando, es decir, ¿cuál es nuestra lección aprendida también en las correcciones? Es que cuando ustedes son un poco desordenados, para nosotros es más fácil, es más difícil corregir y a veces se nos pasan los requerimientos, ¿verdad? Entonces, como están todos entremezclados, podemos decir, no, ustedes no consideraron esto, pero sí a veces lo consideraron, pero que lo consideraron ahí tipo al inicio, ¿verdad? Entonces sean ordenados en eso, ¿verdad? Después, por supuesto, después de estas correcciones, después de la entrega y cuando ustedes tengan su comentario, ustedes pueden decirle a nosotros, no, pero profe, esto consideramos y lo podemos rever, ¿verdad? Porque es un proceso de lectura pesada esto, ¿verdad? Entonces, pero lo que le pedimos es que sean ordenados a la hora de escribir sus requerimientos. ¿Se entiende, Catherine? Súper, profe. ¿Algo más? ¿Alguien más? Profe, creo que te escribieron ahí en los comentarios algo. Ya contesté. Es uno por equipo. Un trabajo por equipo nomás se entrega. Sí. Profe, perdón por ser tan hincha. Pero, Hey. ¿cómo sería el caso de uso de los roles que se crean? Caso de uso, te referiste a ti. Y viste, profe, que creo que una particularidad del sistema que vos podés ponerle un nombre al rol y le decís qué permiso va a tener, ¿verdad? Sí. Y cómo vamos a representar eso, porque por ejemplo en el ejemplo que puso la profe decía ver lista de mensajes, ¿verdad? Sí. Tipo, voy a saber qué va a ser ese usuario que tenga ese rol. Claro, no, es decir, por poner el ejemplo, ¿verdad? Tipo, vos puedes definir un actor administrador en tu caso de uso, ¿verdad? Y asociar el caso de uso, qué sé yo, gestionar roles, voy a hablar de gestionar en forma general, ¿verdad? Y asocias eso a tu caso de uso administrador, ¿verdad? Y ese caso de uso lo que va a tener como objetivo es la administración de los roles del sistema. Entonces, vos en tu caso de uso principal, puedes definir que tu flujo principal va a ser la creación de un nuevo rol y comenzás a describir desde el acceso al menú, que accedes al menú roles, ¿sí? Y ahí se despliega la lista de todos los roles del sistema, le das clic en el botón agregar, se despliega el formulario de agregar un nuevo rol, donde vos vas a colocar una descripción y después el usuario tiene que seleccionar los permisos para ese rol. Le das a guardar, entonces hace la verificación del sistema y se guarda. La condición es que el rol esté guardado. Después vos puedes definir de que en ese caso de uso vos tenés un flujo alterno que en el paso del listado, si se presiona el botón agregar nuevo rol, ¿verdad? Entonces, perdón, el agregar ya describimos en el flujo principal. Editar, por ejemplo, en el listado yo puedo seleccionar un rol en específico y le doy a editar, entonces me permite modificar. O en el listado yo puedo tener un botón borrar y puedo seleccionar un rol y borrar, ¿verdad? Entonces ese va a ser la descripción así en forma general de tu caso de uso. ¿Se entiende? Sí, profe. Es bastante lo que vamos a hacer entonces. Sí, no, y les dije luego que para este primer parcial hay muchas cosas que van a hacer. Y que para después ya se aliviana esto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que van a hacer. Pero para eso trabajamos también en equipo. O sea que todos tenemos que trabajar. Claro. ¿Sí? Bueno, si no hay más consultas, no sé. Profe,
Sí, Así, para subir otra vez el ERS, puede entregar otra persona que no sea la que entregó la primera vez. sí, puede entregar a otra persona. Dale, perfecto. Nada más. Bueno, creo que es todo, profe. Bueno, les animo a que puedan cerrar sus últimos detalles en estas horitas que faltan. Y bueno, en la semana vamos con la profe Carol, vamos a darle ya los comentarios de su ERS. Tipo, hoy terminan, yo les recomiendo de que mañana mismo comiencen ya sus descripciones de caso de uso. No esperen el feedback de la ERS, ¿sí? Comiencen Así ya a es. trabajar y en función al feedback de la ERS, ustedes después van a modificar, pero no se dejen estar, ¿verdad? Empiecen ya a trabajar en función a la ERS que están entregando, ¿sí? Así mismo. Y como dice la profe Ellen, les animamos a que sigan, modifiquen lo que les hace falta y bueno, en la semana estamos hablando entonces. Gracias, profes. Buenas noches. Gracias, profe. Dale, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.